que está ahí en la oscuridad, pero que me dio muchísima alegría de reencontrarla a partir del muro de Eugenia. Bueno, Romina fue alumna mía en la escuela secundaria hace millones de años, y es psicóloga, así que bueno, también va a quedar convocada para ayudarnos a pensar un poquito más sobre el ser humano. Este es un grupo interdisciplinario en donde, bueno, nos sumamos desde distintas disciplinas. ¿Qué tal, Romy? ¿Qué tal? Gracias, y te agradezco que estés acá, y bueno, cualquier aporte, cualquier interrupción que quieran hacer, no va a ser una interrupción, al contrario, va a ser una suma, porque para mí estas charlas tienen que ser esto, un diálogo y un compartir. Y precisamente cuando Cristian a principio de año me planteaba, bueno, ¿de qué tema querés hablar? ¿De qué tema querés hablar? Quizás no es un tema jurídico ni específicamente vinculado a las leyes, pero yo creo que en Simone de Beauvoir y en el existencialismo está la base de lo que los tres hermanitos Calegari somos, porque la biblioteca de nuestros padres estaba llena de toda la obra de Sartre. Ellos han sido gestores de nuestras locuras literarias, filosóficas y de lo que somos. Nacimos viendo a mi mamá leer a Sartre y a Simone de Beauvoir, y nos hemos ido repartiendo esa biblioteca en pedazos, casi a los golpes. Yo acá tengo el ejemplar que era de mi mamá, de La mujer rota, una de las primeras ediciones, seguramente. Se me escapó. Se te escapó. También yo me robé los caminos de la libertad de Sartre, obvio. Y bueno, recuerdos desde toda la vida de la vejez, los mandarines, toda la vida de Simón en libros. Entonces, en esta oportunidad me salgo del lenguaje, me salgo de las leyes, y vamos a ver si nos podemos acercar un poquito a este personaje controversial que, así como decía Cristian, inaugura algo muy fuerte durante el siglo XX, y yo hace poquito también me motivó pensar un poquito en Simón, el hecho de haber escuchado que podía ser para el siglo XX una de las rupturas epistemológicas más fuertes después de lo que sucedió con Marx y con Freud. Digamos que todo el movimiento del feminismo ha sacudido nuestra realidad y nuestra visión del mundo. El otro día Osvaldo colgó en el grupo unos videitos que me parece que algunos lo pudieron ver, me parece que fueron muy interesantes. Hay una película que yo no quise ponerla antes, sino que se las voy a sugerir ahora, porque les quería pasar una partecita que me parece que es clave para empezar a pensar en Simón. Se llama Los amantes del café de la flor, y voy a ver si puedo compartirles la escenita que había pensado. Acá estamos. No, esperen. No se escucha, ¿no? No. No, tengo que hacer algo más antes, que es en el momento de compartir. Ahí está el sonido. J'ai fini par découvrir votre refuge et je viens à Canossa. Fiché de camp. Je comprends que vous soyez furieuse. Je vous méprise. D'accord, ça n'était pas très glorieux ce petit complot pour vous éloigner de Paris. Vaudeville, une comédie de boulevard. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Castor, j'ai pensé à me marier, moi. Je sais que c'est elle qui vous a plaqué. Ne vous fatiguez pas, Sartre. Elle a compris que j'étais lié à vous pour l'éternité. Ne comptez plus sur moi pour jouer les lots de consolation, cette époque est révolue. Vous seul m'êtes nécessaire, Castor. Trop tard. Jamais ailleurs. Il me donne ce que vous avez toujours été incapable de me donner, du plaisir. Ça ne vous rend pas moins chiante d'être bien baisé. Personne ne vous retient. Mieux à faire qu'une scène de ménage. Et j'en ai déjà eu plus que ma ration.
Ce n'est pas une scène de ménage, c'est une rupture. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit? Je suis ravi que vous soyez tombé sur un bon coup, mais n'en faisons pas un plat. Sur quoi travaillez-vous? C'est ça qui m'intéresse. Sur ces créatures que vous appréciez tant. Les femmes, c'est vrai? Vous en êtes où? Oseriez-vous prétendre que la femme est libre? Qu'elle est liberté? Comme vous le dites de l'homme? Vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir attenté à votre liberté. Mon père disait une femme est ce que son mari l'a fait. Hypothèse. Les hommes nous fabriqueraient-ils de toutes pièces? Vous voulez tordre le cou à la nature féminine? Pas mal. Existentialiste en plein. Est-ce qu'on est femme, Sartre, ou est-ce qu'on le devient? Doucement. Entre un homme et une femme, il y a des différences physiologiques indéniables. Je vais vérifier qu'elles ne servent pas d'alibi à la domination ancestrale des hommes. Vous tenez peut-être un truc énorme. J'ai l'intention de tout passer au crible. Puberté, règles, grossesse, avortement, dépucelage, ménopause, masochisme, frigidité, saphisme, adultère. Bravo. Attaquez-les aux couilles, Castor. La femme comme question philosophique, personne n'y avait jamais pensé avant vous. Personne. Même pas moi. Surtout pas vous. Bueno, un diálogo contundente al final de la película, en donde vemos a esta Simone aguerrida, a punto de empezar a escribir este libro, que es el motivador de la charla, que es El segundo sexo. Ella había vuelto de Estados Unidos, de esta relación amorosa que la sacudió con su quizás verdadero amor, que es el poeta Nelson Algren, a quien conoce en 1947, y había renunciado a la posibilidad de quedarse en Estados Unidos con él, armando una familia, llamada por esta vocación literaria y por este deseo de hablar de las mujeres, y es así que en 1949 escribe El segundo sexo. Pensar hoy en el feminismo a partir de Simone de Beauvoir es un reduccionismo al que no vamos a caer, sino que sabemos que hay muchos feminismos, tanto es así que se hablan de 4 olas del feminismo, y también la participación de ella como promotora de una corriente feminista ha sido muy cuestionada a lo largo de la historia y sobre todo revisada por los feminismos más actuales, sobre todo el que sería el feminismo de la diferencia, del que son herederas, por ejemplo, Julia Kristeva. Pero hablar hoy de esta obra y de esta mujer, a 72 años de publicado este libro, me parece que es muy importante en cuanto a la revolución que ella produjo en ese contexto particular en el que hace filosofía. ¿Qué les pareció el cortito, lo que pudieron pescar ahí de esta escena que mostrábamos? Sí, yo vi la película. La viste. La vi. Claro, ella le dice que, bueno, él le pregunta, ¿no? ¿Qué vio en ese hombre? Entonces ella le dice, encontré el placer, por un lado. O sea que yo lo ligo con el hecho de que realmente ella reconoce la diferencia que hay entre los sexos, pero no la asimetría. La asimetría está construida a través de los siglos y de la cultura. Y a mí me parece que la clave es eso, ¿no? Porque Sartre le pregunta, entonces, y ella lo deja a él, yo tuve la sensación, ¿no? Que ella lo deja a él, no porque deje de amarlo, de quererlo, sino porque ella estaba trabajando en la creación de Les Temps Modernes, los tiempos modernos, con Camus, y había puesto todas sus energías en eso, por eso tenía que volver a París. Entonces le dice al escritor, yo me tengo que volver, le dice. Y entonces, y yo creo que su condición femenina se retoma cuando ella se entera que cuando se inaugura, se da a conocer la revista, se lanza la revista, aparece que la dedicatoria que le hace Sartre no se la hace a ella, sino se la hace a una novia que había tenido en Estados Unidos. Hay todo un juego ahí de emociones tremendas, claro. Sí. Pero por eso hay que ponerla en contexto, ¿no? Ella nació el 9 de enero de 1908.
en el seno de una familia burguesa, ultracatólica, fue educada en los mejores liceos franceses y en su aspecto biográfico, yo siempre trato de separar lo que es la obra literaria, la obra filosófica de la vida de los personajes, pero en este caso me parece que son datos relevantes porque ella en 1928 conoce a Sartre y juntos preparan el examen para la cátedra de agregación filosófica en la Sorbona y compiten. Y ella sale segunda en ese concurso, que sigue siendo un concurso de excelencia y absolutamente competitivo, e ingresa. El tribunal, muchos años después, ha publicado y se ha filtrado la información de que en realidad la habían considerado como la primera candidata, pero no podía quedar detrás de Sartre. Entonces, entra en la Sorbona en la cátedra de filosofía. Y esto es un hito histórico, 1928. Y en esa vinculación, en este encuentro que tiene con Sartre, que la va a marcar para toda la vida, ellos realizan un pacto de amor, que es esto un poquito lo que estaba refiriendo Héctor, que todavía hoy nos puede resultar, esperen que, ¿me sacas de hosteadora, Cristian, así no me estoy ocupando de admitir gente? Está Sofi, ahí está, listo. Se sigue admitiendo gente, impresionante. No, era Sofi que estaba y volvió. Les decían, todavía hoy en el siglo XXI, con todas las cuestiones que nos han ido aconteciendo, nos parece asombroso ese pacto de amor que existe entre Sartre y Simón, y esa manera peculiar de vivir los vínculos entre personas, ¿no? Y en ese pacto él sugiere e impone que y dice que entre las personas hay amores que son necesarios y que son, no los llama eternos, pero que son inamovibles a lo largo del tiempo. Y hay otros que son contingentes. Entonces le propone a Simón tener entre ellos esa vinculación que hoy llamaríamos de pareja abierta, pero en donde cada uno va a ir viviendo los amores que se le presenten como contingentes, porque parte de la existencia es esto de tener derecho a vivir todas las experiencias humanas que se le presentan. Pero Sartre propone que en ese pacto uno le tiene que contar al otro todo lo que hacen, con lujo de detalles, de esas escenas, de esos vínculos y de todo ese sentimiento o no que esos amores contingentes les puedan presentar. Por esto que comentaba Héctor, que Simone de Beauvoir es enterrada en Montparnasse con Sartre, pero tiene en su mano el anillo de Nelson Algren, ¿no? Amor del que nunca se desvinculó a lo largo de toda su vida. Y precisamente, así como Sartre le dedica a su enamorada esa revista que la complica tanto a Simón, Simón le dedica los mandarines precisamente a Nelson. Y después me parecía delicioso lo que comentaba Ana María respecto de ese último libro de La ceremonia del adiós, que se lo dedica a Sartre. ¿Y por qué? Porque ahí, si bien quizás en estos diálogos finales hay ciertas infidencias que se ponen a la luz, ahí muestra ese pacto existencialista que existía entre ambos. Y el libro comienza diciendo, miren qué golpe bajo, es el único libro que no habrás leído, porque está muerto. Y en esta idea, esta dimensión de lo que es la existencia, ¿no? La temporalidad de la existencia. Y la última frase dice algo que es todavía mucho más lapidario, más fuerte quizás, que es: su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Así que es hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo, ¿no? Ese sentido de la existencia en
el tiempo cronológico en el que compartieron su devenir en la Tierra, sin idea de trascendencia, sin una vida después de la muerte, sin esa idea del amor eterno en donde se van a unir en las estrellas. Han vivido con absoluta coherencia y fidelidad a este pacto existencialista y a esta filosofía existencialista que los tejió, los convocó y los juntó. Hay algún micrófono abierto que me hace ruido y me perturba. Parezco en la escuela ya, ¿no? Diciendo, por favor, no hagan ruido. ¿Qué es importante pensar? Ponernos en la dimensión histórica. ¿En qué momento escribe Simón esta obra y qué pasa para que surja el existencialismo? Porque no podemos leer estos autores desde la perspectiva contemporánea. No es el mismo mundo. Estamos situados en 1949. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, que dio vuelta al mundo, modificó todas las convenciones, situándonos en un periodo de muchísima transformación en esos años del 39 al 45, en donde todo cambia. Y sobre todo el valor de la vida, ¿no? Esa Segunda Guerra nos pone a Europa por segunda vez frente a la conciencia absoluta de la finitud. Y entonces, frente a esa muerte que se aproxima, que surja una filosofía en donde se revaloriza el minuto de la existencia, tiene toda su lógica y es lo que es esperable que aparezca, ¿no? Como fenomenología. Y en ese contexto también tenemos que pensar que la Francia, en donde se sitúa Simón, es una Francia conservadora, rígida, con estructuras morales bastante poco esperables, aunque ha sido el país de la revolución. Y a la vez tenemos que recordar que están atravesados por ese trauma de la guerra, ¿no? En donde ellos mismos se preguntan cómo, siendo tan civilizados, hemos acometido esta barbarie de la guerra. Y recién en 1944, pensando que Francia es un país de vanguardia y de transformación, es cuando la mujer puede sufragar. Recién ahí tiene el voto, el permiso al voto, en una sociedad que uno piensa que ha sido siempre de adelantos en todo sentido. Y en ese contexto, esta mujer fuerte se para y escribe esta obra inmensa que algunos estudiosos marcan como anticipatoria de la obra de Sartre. Hay en su obra más existencialismo que en el propio Sartre. Y este texto lo escribe el 24 de mayo de 1949. Cosa impresionante lo que produce a nivel de mercado, porque en 2 semanas de aparecido vende 20.000 ejemplares. Dimensionemos lo que es hoy la publicación de un libro que con éxito puede tener una tirada de 1.500. Que en 2 semanas se vendan, se lean y todas las mujeres francesas estén tratando de interiorizarse de lo que plantea este libro, también marca la revolución intelectual que genera. Y no podemos medir hoy a Simón desde este feminismo de la diferencia, les decía yo, ¿no? Ese feminismo que trata de distinguir las características de un sexo respecto del otro, porque su idea es otra, porque está naciendo desde el existencialismo. Les decía que Simón es una escritora que ha hecho muchísima obra literaria y también su obra filosófica, este ensayo, tiene más de 700 páginas y fue escrito en 2 tomos complementarios y transformadores. Quizás el otro día Ana María me decía que lo estaba leyendo, que lo había leído, lo tenía ahí presente. Ahí me lo va a mostrar. ¿Lo tienes ahí?
Mujeres del mundo, levantemos el segundo sexo. No, este es el último de ella. Este es el último que estaba inédito, Las Inseparables, donde habla de su amiga del alma. ¿Por qué muere la amiga del alma? Y está prologado, no prologado, sino el epílogo lo hace la hija adoptiva de ella. Lo que recién comentaba. Sylvie Le Bon de Beauvoir. Es muy interesante porque tiene algunos párrafos muy, muy impactantes, ¿no? De Sylvie. Después nos comentas, dale. Sí, ok. Bueno, y este gran libro, El Segundo Sexo, que nos tendríamos que preguntar si no es un título irónico el que está precediéndolo, que está dividido en 2 tomos, es un ensayo en donde se propugna la libertad de las mujeres y la ampliación de su conciencia y de su escena en el mundo. Acá tendríamos que detenernos en lo que plantea la introducción y pensar por qué Simón se pregunta qué es una mujer. Y dice en la página 35, en el primer capítulo, cuando empieza, en los datos de la biología, dice, la mujer, como pregunta. Es muy sencillo, afirman los aficionados a las fórmulas simples. Es una matriz, un ovario, es una hembra. Basta esta palabra para definirla. En boca del hombre, el epíteto de hembra suena como un insulto. Sin embargo, no se avergüenza de su animalidad. Se enorgullece, por el contrario, si de él se dice es un macho. ¿Sí? Entonces, ella está partiendo de preguntarse, como todo filósofo, acerca de qué es la mujer. Y quizás ahí es donde nos juega un engaño, ¿no? Porque ella realiza una pregunta filosófica al estilo de las que llevaba a cabo Platón para preguntarse sobre el ser de las cosas, y es casi una pregunta esencialista que, si la pensamos desde una perspectiva feminista, en lugar de convertirla en un sujeto, la está presentando como un objeto. Porque precisamente cuando uno piensa en términos esencialistas, lo que está buscando es la esencia de las cosas para definirlas. Y se podría caer en la trampa que ella procura definir esa esencia de lo femenino. Y no es exactamente eso lo que ella busca en toda esta monumental obra. Todo lo contrario. En la introducción, en la página 17, explica más puntualmente esta cuestión de por qué parte de preguntarse sobre la condición de la mujer. Dice, si su función de hembra no basta para definir a la mujer, si rehusamos también explicarla por el eterno femenino, y sí, no hay obstante, admitimos que aunque sea a título provisional, hay mujeres en la tierra, tendremos que plantearnos la pregunta, ¿qué es una mujer? Digamos que, condicionada por toda esta fuerza filosófica y por toda una tradición occidental, esencialista, en donde se definen las cosas a partir de esta pregunta del qué es, ella toma esa pregunta, pero no la va a contestar del modo esencialista. Y es ahí en donde el ensayo cobra dimensión. No olvidemos que Sartre en 1945 había pronunciado como las bases sólidas de cuál es el precepto existencialista en la conferencia famosa El existencialismo es un humanismo, ¿sí? Y que lo ha tomado el existencialismo como si fuera el manifiesto itinerante con 3 frases claves, ¿no? Que son la existencia precede a la esencia, el hombre está condenado a ser libre y el hombre no nace, se hace. Y estas 3 ideas son las que Simón toma y desarrolla en toda esta obra. ¿Vamos bien por acá? ¿Está siendo claro? Sí. Pensemos en esta idea de
la existencia precede a la esencia. Si recordamos, ahí en el existencialismo es un humanismo, se trabajan con dos conceptos básicos, y uno es el concepto del en sí, y el otro es el para sí. Y Sartre y el existencialismo plantean que en él en sí se definen las cosas. Y ahí sería la idea de pensar que la esencia es anterior a estas cosas que aparecen fenomenológicamente en el mundo, las precede y las constituye. Entonces, cualquier cosa que me rodea en el mundo, yo la puedo reconocer porque hay una esencia que la demarca. Por ejemplo, pensemos en un automóvil. Si yo quiero definir que es un automóvil, voy a tener toda una tecnología que lo sustenta y saber para qué sirve y la movilidad y qué es un medio de transporte. Entonces yo voy a caracterizar ese objeto a partir de haberlo definido en sí mismo. Pero el ser humano no es una cosa y no se lo define en él en sí, se lo define en él para sí. Al tener una conciencia humana, el ser humano es diferente de esas cosas. Y entonces el existencialismo plantea, existo porque estoy arrojado al mundo y construyo mi esencia en mis acciones. Y esto es lo que viene a respondernos Simón cuando habla de qué cosa es ser mujer. Y por eso la famosísima frase de la mujer no nace, se hace. ¿Sí? Que tiene que ver con esta cuestión. No es una esencia a priori de su existencia, sino que arrojada al mundo y a partir de las experiencias que va transitando, se constituye y se construye como mujer. Y después en todo este primer volumen del libro, del segundo sexo, ella se empieza a preguntar acerca de estas diferencias entre un sexo y otro. Y si bien no se pone a responder en qué consiste la disimetría entre los sexos, sí cuestiona por qué hay una jerarquía. Y trata de responderse e interrogar por qué el mundo se ha convertido en lo que es. Tengo que detenerme un segundito, tengo que cambiar de salón, así que ahora vuelvo, hagan una pausa y vengo. Aprovechen a tomar un matecito, un tecito. Mientras la esperamos a Cintia, un chisme histórico, ¿no? La película que se conoce de Freud, Pasiones Secretas, el libro es de Sartre. No se estrenó, es una película que se hizo norteamericana en blanco y negro, la pueden encontrar, es muy bella la película. El libro es de Sartre. Sartre era conocido de la obra freudiana y también conocido de Lacan. Y el texto sobre la historia de Freud en Pasiones Secretas comienza desde que Freud es niño hasta que presenta la teoría de la sexualidad. Es muy interesante, altamente recomendable. ¿Está en dónde está? ¿En qué plataforma está? Mira, ahora actualmente no sé en cuál, pero seguramente si ponen en YouTube la van a encontrar. En YouTube. Claro, es una película ¿Por qué no lo escribís en el chat? Vale. La película no se estrenó nunca, van a ver que hay partes de la vida de Freud que no existen para la película, exageran el tema de la cocaína y demás. Bueno, es una película norteamericana que después que Sartre presenta el libro, bueno, tuvo sus recortes, digamos, ¿no? Pero no deja de ser una obra brillante.
Hablando de recortes, en la película esa, Los amantes del Café de la Flor, habla la responsable de Editorial Gallimard, que es la que le editó la obra. Exactamente. Y bueno, ella, la obra la publicaron, se publicó alrededor de 35 o 40 países, idiomas distintos, ¿no? Y resulta que Gallimard contrata a 2 traductores para traducirlo al inglés. Y el encargado de la traducción inglesa, norteamericano, digamos, le sugirió que recortaran algunas partes. O sea que la primigenia versión inglesa tiene partes, hay partes recortadas que no aparecen, hasta que la editorial Gallimard descubre eso y vuelve a retraducir, por supuesto con otros traductores, la versión originaria, porque realmente hubo recortes manifiestos que tenían mucho que ver con la parte ideológica. O sea, ese es otro. Si ustedes ven la película es muy buena en ese sentido, porque revela, digamos, el impacto, lo que decía Cintia, ¿no? En cómo impactó esto desde el punto de vista filosófico, digamos, estructural del pensamiento contemporáneo, en la vida de las sociedades, ¿no? Que los traductores ingleses, norteamericanos, digamos, ahí en la película aparece eso de que hubo que retraducir la versión inglesa porque la habían recortado, ¿no? Una cosa nefasta, ¿no? Increíble. Y bueno, habría que preguntarse por qué la recortaron. Bueno, acá volvió nuestra expositora. Esa es una pregunta obvia. O sea, ¿quién la recortó, no? Porque ahí después lo voy a plantear. Mandinga. En el diálogo con Sartre, él le dice, o sea, medio como que se burla de ella y quiere saber todo. Los hombres quieren saber todo. ¿Por qué quieren saber? Porque siempre han hablado de la mujer desde el lugar de hombre. Entonces el hombre nunca alcanza a comprender que es totalmente una mujer y quiere saber, pero no lo va a saber nunca, hasta que no la ponga ahí. No lo van a saber hasta que no nos pongan ahí. Mire la carita de Rafa. Sigue Cintia. Vamos, pase a Cintia. Me encanta. Vamos a hacer un poco déspotas. Jeremías. Me encanta lo que plantea. Bueno, pero el punto es ¿no? En esta filosofía existencialista, la mujer no nace con una esencia que la caracteriza como mujer, sino que se construye como mujer. Porque elige en el para sí su esencia y la conforma. Entonces ahí está el truco de por qué pregunta, con una pregunta que parece objetivarla, convertirla en una cosa, pero responde en todo el ensayo constituyéndola como sujeto. Y entonces, aunque no niega la diferencia entre hombre y mujer, lo que ella va a preguntar es esta jerarquización. ¿Por qué? Por eso está el feminismo de la diferencia, que es posterior y la critica, porque el feminismo de la diferencia lo que busca es mostrar que el hombre y la mujer no son iguales, sino distinguir las características de lo femenino respecto de lo masculino. Pero ella, si bien no marca esa diferencia, sí señala y cuestiona la jerarquización, siendo 2 seres arrojados al mundo que se pueden construir en este existencialismo, en esta existencia. ¿Por qué el hombre ha quedado en una posición de dominio y de superioridad respecto de la mujer? Cintia, disculpame una cosa. En la primera parte, yo alcancé a leer el primer título, digamos, ¿no? De la anatomía. Sí. Y ella refuta este concepto de sexo débil, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el tema de la pérdida de energía respecto de la menstruación. O sea, cómo pierde energía la mujer en la menstruación. Es decir, da cifras inclusive que dice que hasta los 11, 12 años no hay ninguna diferencia física entre el hombre y la mujer. Aparece la diferencia física cuando empieza a menstruar.
Es una cosa impresionante, ¿no? Y eso porque ella quiere mostrar, y por eso es tan criticada, que el hombre y la mujer no son diferentes, ¿no? Y que hay un condicionamiento biológico, psicoanalítico y desde el punto de vista del materialismo histórico que a lo largo de la historia la ha situado en la diferencia. Pero ella lo que intenta es demostrar que hombre y mujer no son diferentes y que esa supremacía tiene que abolirse. Pero por eso también es muy criticada por todos los feminismos posteriores. Y por eso también me interesa que la pensemos en su dimensión histórica, en el momento en que ella está escribiendo y que es la primera mujer que asume un rol filosófico de tanta preponderancia y cuya obra es revolucionaria y es revulsiva y da vuelta a todo lo que se había pensado hasta ese momento. Y en este sentido me parece que, por más que muchísimas pensadoras posteriores la puedan criticar, la critican sobre la base de lo que ella pensó por primera vez y escribió. Y lo hizo con una coherencia de vida insoslayable y que nadie puede cuestionar, me parece. ¿Por qué te agarras la cabeza, Cristian? No. ¿Estás preocupado porque no, al contrario. Cintia, quería acotar, perfecto, si puedo, que hay un célebre escritor que es escritor de obras de teatro, Pirandello, que les aconsejo a los varones que la lean, Agua amarga, en donde Pirandello plantea esta problemática, en donde dice, cuando el hombre se convenza de que la mujer es un ser humano exactamente igual a él y que siente con la misma intensidad y las mismas cosas que él, entonces las cosas van a cambiar para el hombre mismo. Pirandello, Agua amarga. Perdóname. No, gracias, me encanta, Ana, que intervengas. Y entonces lo que ella viene también a preguntarse en este esquema biologicista es si ser madre es natural o si es un papel social. Y en esa primera parte, el título que abre toda esta disertación es el destino de mujer. Si uno nace con un destino prefijado desde este condicionamiento biológico a realizar ciertas tareas adentro de la sociedad. Y ahí se pone a indagar, ¿no? En toda esa sexualidad, en donde en los pares de opuestos entre lo masculino y lo femenino, a la mujer le toca el recibir, ser penetrada, en la sexualidad es interna en su propia biología, y el hombre que tiene una sexualidad hacia afuera, con una acción del dar, de penetrar, con una mostración de sus órganos genitales, esto lo pone en ese esquema de superioridad. Pero entonces ella se pregunta si en realidad lo que nos define como mujeres es el útero, porque el útero tiene una utilidad fértil durante un periodo de la vida. ¿Qué pasa con ese útero una vez que la mujer no está destinada a ser madre? Y entonces hay otra vez esta cuestión de no pensar en las cosas o definir al sujeto desde las cosas que lo constituyen. Digamos que ella responde, una mujer no es mujer porque tiene un útero. Sino que es lo que la mujer hace con ese cuerpo y con su existencia a lo largo de la vida, lo que la va a construir como mujer. Una acotación, Cinti. Perfecto, dale. Una amiga que la operan, le sacan el útero y el ovario, hasta con sus propias amigas mujeres, el comentario es: te vaciaron. Históricamente, la mujer sin útero y sin ovarios es: te vaciaron. Y nada, no te vacían de nada. O sea. Exactamente, en ese sentido, yerma, si uno mira, la famosa yerma. Sí,
sí, pero bueno, es todo un mundo que ha visto a las cosas y a los seres que somos mujeres como cosas. Fíjense en lo siguiente, un ojo de un ciego, ¿es un ojo? Si no está cumpliendo la función de ver. Una mujer que es estéril, ¿deja de ser mujer porque no puede reproducir? Bueno. ¿La sí. puede definir lo mismo que define a una cosa, a un ser humano? Bueno. Para filosofar un año. Claro, me parece que ahí está mucho de la clave. Ese tema de la, digamos así, de tener hijos, de la fertilidad, es un tema que el taladro lo usan las mujeres para decir no tiene hijos, cómo no tienen hijos, cuándo van a tener hijos, para cuándo los niños. Bueno, pero esta es la revolución que hace Simón. Pues justamente, pues se da cuenta que la mujer le han lavado el cerebro para que sea la transmisora de las taras sociales, y que va contra los hombres y contra las mujeres también, porque al hombre le dicen... Y contra cualquier ser humano. Exactamente. Contra cualquier ser humano que en lugar de buscar construir su propia esencia, su propio camino, su propia existencia, está condicionado por esta manera que el mundo lo define. ¿Sí? Entonces, volvamos a este concepto en donde para Simón, y me parece que esa es la idea fuerza más interesante del libro, la mujer se hace, pero en este sentido, en que a partir de su propia existencia, de sus propias decisiones, elige quién, y con toda la libertad, quién quiere ser en el mundo y construye su propia esencia, dado que no es algo dado a priori antes de nacer, ni una vez que pierde la fertilidad. Uno no deja de ser quien es porque no pueda reproducirse. Y en este sentido, bueno, ella indaga en el psicoanálisis, y ahí después Olga y Romina nos podrán ayudar pensando en el modelo de la castración, que también es un modelo patriarcal y freudiano que nos instaura en esa posición de la mujer no tiene algo que tiene el hombre, y esto la frustra y siente la angustia en su propio cuerpo. Desde esa premisa universal de que todo tiene falo, la mujer es un sujeto castrado. Ella también va contra este pensamiento. Y después también se pone en esta primera parte, en esos primeros capítulos, a pensar en el materialismo histórico. E indaga en esta obra monumental de Engels que se llama El origen de la familia, en donde Engels estudia la evolución de la humanidad desde las sociedades primitivas y cómo la distribución de las tecnologías que fue diseñando el ser humano se estableció la diferenciación entre los sexos. Y entonces, en esa horda primitiva, en donde la mujer se ocupaba de cosechar y el hombre salía a cazar, hasta que aparece la herramienta de la lanza y el cuchillo, hombre y mujer eran iguales porque traían a la comunidad la misma cantidad de productos en el sentido capitalista, porque tenían igualdad de fuerzas. Cuando aparece la tecnología y el hombre con la herramienta puede ir a cazar y traer muchísimo más volumen y producto hacia la horda, se empiezan a establecer las jerarquías. Y esto Engels lo desarrolla, y ella viene a refutar todas estas teorías en donde se explica la diferencia jerárquica entre hombre y mujer. También lo que viene a pensar es
que la maternidad no es un elemento natural de la condición humana en relación a esto que decía Carolina, sino un dispositivo también gestionado desde una organización social. Fíjense cómo en la actualidad este punto también está siendo removido, remozado con todas estas ideas de los úteros tecnológicamente planteados como posibilidades de engendrar vida fuera del cuerpo femenino, ¿no? Y en la segunda parte del libro, Simone de Beauvoir deja todos estos imaginarios que fue estudiando en El destino y los mitos y toda la formación, para adentrarse en etapas concretas de la vida de las mujeres. Y es allí en donde busca y revisa cómo es la historia de la mujer desde la niñez a la vejez, y experiencias tejidas en torno a las mujeres casadas, a las lesbianas, a las prostitutas, a esto que en el corto que yo les pasaba de la película, Sartre le pregunta y ella contesta todo lo que va a indagar en este segundo sexo. Que probablemente, insisto, con la idea de que no es un segundo sexo como afirmando que la mujer es menos que el hombre, sino que hay ahí todo un dejo de ironía para hacerse cargo de sí misma, ¿no? El libro nos está invitando a que la mujer se haga cargo de su existencia, que arme su historia a partir de la deconstrucción de valores que nos han reglado, regulado, normatizado, y que por condiciones históricas hemos tenido que asumir con pasividad, porque ella también lo que denuncia o muestra es que cada uno, cada ser humano es producto de una situación en la que está inmerso y que ciertos condicionamientos sociales y ciertas estructuras que la rodean a cada mujer han propiciado que los roles y las jerarquías se establezcan como se han establecido. Y que, bueno, si bien yo les decía recién, es muy cuestionada por nuevos feminismos, me parece que la propuesta y la invitación es que vayamos a leerla, porque no solamente en este libro de ensayos, sino también en su obra literaria, ella está diciéndonos mucho acerca de lo que podemos hacer en el mundo, no solo los hombres, sino también las mujeres. Frase célebre, así como de remera para todas nosotras, tendría que ser: no se nace mujer, una llega a serlo, ¿no? Cuando elige quién quiere ser. Y somos el resultado de una historia personal y social y de esta situación en la que nos hemos podido desenvolver. Hay una escritora que se llama Rubin Gayle, que también es filósofa, que pertenece a lo que sería la tercera ola del feminismo, que me parece que retoma alguna idea de Simone de Beauvoir que es muy interesante, y nos da una vueltita de rulo, ¿no? Nos permite pensar en que la mujer no es la compañera, en términos de igualdad, del hombre, como si esto fuera una cuestión natural, sino que ese compañerismo tiene que ver con una relación social que se ha ido tejiendo. Fíjense, en la antigua Grecia, la mujer era el ser o la esencia o la cosa con la que el hombre decidía tener hijos, pero el igual, el par, era otro hombre.
Entonces, si a lo largo de la historia la mujer no ha sido elegida como la pareja en términos de simetría, lo que podemos pensar es que estas relaciones de compañerismo son relaciones sociales, y en esas relaciones se están tejiendo opresiones en muchos casos, que un poquito era lo que planteaba Ana, ¿no? Hace un ratito. Bueno, la invitación es a que nos repensemos, y me parece que la obra de Simón es una puerta abierta a pensar no solamente si somos iguales o no, sino a estas relaciones sociales que se tejen en torno a todos los vínculos humanos. Y me encantó que pudiéramos participar y los aportes que hicieron, y bueno, lo mío era simplemente presentarles un poquito esta cuestión del segundo sexo, que de segundo